quiero compartirles y esta prédica, digamos que empezó hace un tiempo atrás. Hace mucho tiempo atrás, un amigo me contaba que su papá cristiano recibió a unos testigos de Jehová en su casa. Ellos empezaron a compartir el evangelio que tienen ellos con el papá de mi amigo, y él también trataba de predicarles a ellos del evangelio. Bueno, pasaron los días, se siguieron visitando, y a lo último, el último día dijeron: ¿saben qué? Ni ustedes ni nosotros sabemos a lo mejor cuál es la religión verdadera o la creencia verdadera, así que vamos a revelar al Señor y vamos a orar al Señor para que Él nos revele cuál es la religión verdadera. Y en ese entonces, cuando nosotros, la mayoría, no estábamos en esta iglesia, antes que se cree esta iglesia, cuando no conocíamos verdaderamente la verdad, era una pregunta que a veces surgía, por lo menos en mí: ¿será esta la religión correcta? ¿Será que no hay otra que puede ser que sea la correcta? ¿Qué si me muero y me entero que no era la cristiana la religión correcta y perdí toda mi vida tratando de agradar al Señor, tratando de ser santo, y me encuentro con que no era así? Sería desalentador, ¿no? No haber buscado verdaderamente al Dios correcto. Entonces, por eso surgió esta prédica. Como tratar de defender nuestra religión a partir de hechos históricos, podríamos hablar, porque usted y yo, después de haber visto las doctrinas de la gracia, los atributos del Señor y todo lo que aprendimos en los seminarios y todo, entendemos claramente que es el Señor el que nos escoge, es el Señor el que nos da fe, y por eso creemos ciegamente en Él y solamente en Él. Es algo que sale de nuestro corazón, de su espíritu que mora dentro nuestro, para creer completamente en Él. Pero ¿qué de las personas que no saben aún esto? Obviamente basta con llevarle el evangelio y que el Señor rompa su corazón y transforme su vida. Pero hoy vamos a presentar la palabra y nuestra religión como que si estuviéramos en un juicio y debemos defender nuestra religión y probarle al mundo que la nuestra es la correcta y las demás están equivocadas. Y para esto yo pensaba en mi pasado y yo decía: uno tiene que portarse bien. Siempre esa era la meta de todo el cristiano: hacer bien, ofrendar, ser santo, orar todos los días, porque eso nos iba a llevar al Señor. Inclusive una vuelta vi una película que se llamaba, o un documental que se llamaba Proyecto Lázaro. Se trataba de un pastor africano que un día sale de su casa peleado con su esposa. Ella le pidió para hablar, él no quiso, estaba muy enojado, tomó su auto, se fue, perdió los frenos de su auto, cayó por un barranco y murió. Dice que 2 ángeles lo llevaron al cielo, y él vio el cielo, y después lo llevaron al infierno, y él vio el infierno. Y los ángeles decían: ¿dónde crees vos que tendrías que estar si verdaderamente hoy morís? Y él le dijo: en el cielo, si soy pastor, predico la palabra, me porto bien y todas esas cosas, ¿no? Y ellos le dijeron: no, porque hoy tu esposa te pidió para hablar y no le diste el perdón, así que estarías en el infierno. Y yo decía: todo lo que uno hace para que por una sola cosita nos vayamos al infierno, ¡ay, ay, ay! Es increíble. Entonces, no, algo debe estar mal, decía yo, ¿no? Bueno, ahora conocemos toda la verdad, sabemos que esto no es cierto. Le puedo asegurar que no se fue al cielo ni al infierno. Se va a ir al infierno si no cree en el Señor. Eso estamos seguros todos. Así que vamos a leer nuestro pasaje de esta noche. Está en Marcos 16, del 1 al 8.
Bien, Sarita, ya le va agarrando la mano. Creo que el huequito que está arriba no solo tiene mi nombre, podría estar el nombre de Sarita también de vez en cuando. Bueno, dice, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, y este es el nombre de este mensaje: ¿quién nos removerá la piedra? Así se llama el mensaje, sigue, de la entrada del sepulcro. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Entonces, de estos pasajes vamos a tomar pequeños detalles para poder defendernos ante el juicio de cuál es la religión verdadera. Y para entenderlos, yo soy una persona muy competitiva, mucho. Y con este punto yo quiero hacerles ver, cuando estaba no en auge, sino se estaba llevando a cabo la Segunda Guerra Mundial, Rusia y Estados Unidos estaban combatiendo, entre otras cosas, quién era la potencia mundial, o quién iba a ser, quién iba a llegar a los primeros logros que el otro, quién iba a conseguir más cosas que el otro. Y en eso Estados Unidos llega a la luna y es el primer país y el primer hombre estadounidense que pisa la luna. Ahora, hay muchas teorías que dicen que es mentira, que el hombre no llegó a la luna, y yo le puedo decir, mi hermano, siendo tan competitivo, que es cierto. ¿Por qué? Porque si había una pelea entre dos países, le puedo asegurar que el país enemigo iba a corroborar cada detalle para que esto que decían ellos era cierto. O sea que los rusos no iban a dejar pasar. Si los estadounidenses no habían llegado a la luna, ellos iban a ser los primeros en denunciar esta mentira. Entonces, llegaron a la luna. Y con esto, que usted se imagina, bueno, nosotros estamos del lado correcto y nuestros enemigos no van a dejar que nosotros podamos mentir. Y empezamos viendo a estas dos mujeres. Bueno, eran más. Nombra 2, 3. Dicen que estaban yendo al sepulcro y llevaban para ungir al cuerpo del Señor especias aromáticas. Esto era común en el pueblo de Israel, para que el olor a putrefacción que se empezaba a levantar de los cuerpos sea aplacado por este perfume que ponían sobre los cuerpos. Entonces creo que no entendieron nada. ¿Por qué dirá usted? Jesús le dijo que iba a resucitar y ellas iban a buscar a un muerto. Así que de primera plana vemos que la Biblia no trata de opacar lo que verdaderamente pasó. La Biblia no trata de poner actos fantásticos y de mentir y tratar de agregar valor a lo que en ella dice para demostrar que era verdad, que el Señor sí resucitó. Entonces, inclusive en el pueblo judío se decía que las mujeres no tenían valor para ir a un juicio y con su testimonio se tome como verdad para defender. Ellas fueron las primeras que vieron la tumba vacía y ellas no podían testificar ante nadie de que era cierto, porque los hombres no tenían en cuenta la palabra de las mujeres. Entonces, ¿por qué la Biblia va a decir que estas mujeres vieron la tumba vacía si ellas no podían corroborarlo y no tenían validez?
Así que este es mi primer punto para decir, es la religión correcta. No está mintiendo, no está queriendo demostrar una verdad, simplemente la cuenta. Y bueno, vemos que estas mujeres que iban buscando a un muerto, no sé si no tuvieron en cuenta las palabras del Señor que les dijo, yo voy a resucitar al tercer día, vayan y espérenme en Galilea. Y fíjense, Mateo 27, 62 al 64, los enemigos. Imagínense, nosotros somos los estadounidenses, los filisteos eran los rusos, y ellos sí tuvieron en cuenta las palabras del Señor. En el versículo 62 dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Así que vemos que los enemigos del Señor estaban pendientes de que podía llegar a haber algún artilugio de sus discípulos para hacer creer al pueblo judío que sí resucitó su maestro. Pero volvemos a las mujeres y ellas iban para ungir un cuerpo muerto. Inclusive esto que dice que mandaron guardias a custodiar la tumba del Señor era muy importante, porque aquel guardia que custodiaba una tumba y esa tumba, pónganle que haya sido profanada, ellos iban a recibir el castigo de la persona que estaba en esa tumba, o sea, todos iban a morir. Así que esos guardias les puedo asegurar que estaban atentos a que no pase nada en esa tumba. Su vida dependía de eso. Y dice que tenía un sello. Dice que el sello eran cuerdas cruzadas en la piedra y en el medio tenía un sello del Imperio Romano, que era un delito gravísimo romperlo. Así que no solo que había guardias, había un sello en la piedra para que nadie pueda violentar sin que se den cuenta lo que estaba ocurriendo en esa tumba. Y estos detalles empezamos a ver que todo parecía que su maestro había muerto, estas mujeres iban a ungirlo, había guardias, había un sello, y empieza a pasar lo que el Señor dijo. Llegan ellas y se encuentran con la tumba abierta, y ellos decían en el camino, ¿quién nos removerá la piedra? La piedra era bastante grande, tapaba toda la entrada de la tumba, y yo tengo unos 70. Imagínense que sea de 1,80, 1,90 la piedra, y era gordita. Estaba en un canal donde se deslizaba hasta tapar la entrada de la tumba. Entonces ellas estaban preocupadas por saber quién iba a mover esa piedra. Era increíblemente pesada. Y cuando llegan, ven la piedra que no estaba en el lugar. Fíjense aún cuál era el pensamiento de ellos, que cuando vienen a corroborarlo dicen, nuestro Señor no está. ¿Dónde se lo han llevado? Aún no terminaban de creer en la resurrección del Señor. ¿Cómo un libro que quiere defender una religión, un evento extraordinario, me va a dar todas las pautas de que no fue así? Usted y yo hasta podríamos poner alguna mentirita blanca para tratar de que esto sea más cierto. Fue tanto la conmoción
cuando la piedra se corrió, que dice que los guardias que estaban custodiando esta piedra cayeron y parecían que estaban casi muertos del temor que había surgido en ellas, porque dice que bajó un ángel y el ángel resplandeciente de luz movió la piedra. Yo nunca vi un ángel, pero me aterraría en verdad si pasara. Pero ¿cuál es el punto? Y fíjense, acá viene un detalle increíble que dice en Mateo 28:5. Es el mismo versículo en paralelo. Y hay una frase, cuando pasa esto del ángel que mueve la piedra, cuando llegan estas mujeres, 28:5, ahí está, muy bien. Dice, no temáis vosotras. Y esta frase refresca todas las doctrinas de la gracia que hemos visto. A los guardias no dicen nada. ¿Por qué? Porque ellos estaban dándose cuenta, y ella también, que verdaderamente la persona que estaba ahí adentro, el que decía ser Dios encarnado, era. Porque Él dijo que iba a resucitar y estaba resucitando frente a sus ojos. Pero Él le dijo, ustedes no teman, porque para ustedes es esto muy bueno. Esta es la promesa del Señor para ustedes, pero para ellos va a ser una condena eterna en la ira del Señor. Qué increíble. El Señor, una vez más, mostrando su gracia y dando paz a nosotros. A ustedes les conviene, a ellos no. Por eso temblaban de miedo. No solo porque lo habían visto, sino porque todos empezaban a ver y a entender lo que significaba que esa persona que estaba muerta haya resucitado al tercer día. Que todo lo que dijo en vida, por cuanto ellos pelearon y se rasgaban la vestidura, era cierto. Así que estaban en un grave problema. A pesar de todo esto, estos guardias se lo comentaron a los fariseos y ellos dijeron, nosotros vamos a encargarnos de que ustedes no lo maten por lo que pasó, les vamos a pagar y no digan lo que pasó. Ahora, en el paso del tiempo, encontramos a Pablo persiguiendo furiosamente a los cristianos para matarlos. Se encuentra con el Señor, su vida es cambiada. ¿Por qué Pablo seguía persiguiendo a los cristianos si en teoría esto no fue verdad? ¿Por qué los fariseos y los romanos seguían persiguiendo al pueblo del Señor si era mentira que resucitó? Si era mentira que habían sacado el cuerpo del Señor. Ellos mismos sabían la verdad y ellos mismos trataban de ocultarla. Entonces, cada uno de los detalles que vamos viendo nos dan luz para ver que esta religión es la correcta. Y para aclarar algo entre paréntesis, si bien estas mujeres un poco incrédulas que fueron a buscar al Señor muerto, a su cuerpo, preocupadas por quién le iban a mover la piedra, ellas fueron las primeras testigos que vieron al Señor, o no, que vieron la tumba vacía. Dice que vieron al ángel del lado derecho donde se ponían los cuerpos y él le dijo, ¿a quién buscan? Jesús de Nazareno resucitó. Y para entender también esto, vemos que todo aquello por lo cual defendemos es cierto. Todas las mentiras que, como decía nuestro hermano, hoy no están siendo bombardeadas. Hoy las iglesias más grandes defienden esta mentira, este evangelio falso, que te dicen todo va a estar bien,
¿Te sentís mal? Vení a la iglesia. Te va a ir todo bien. ¿Ya probaste todo? Probá con el Señor. ¿Tenés deuda? Vení, vamos a orar. Te va a aparecer plata en tus cuentas, tus deudas van a ser pagadas. El Señor hace milagros, claro que sí, tiene el poder suficiente para hacer lo que a Él se le plazca. Pero vemos en estas mujeres que ellas, a pesar de la situación que estaba pasando en ese momento, igual decidieron identificarse con Jesús. Imagínense, Jesús había sido crucificado. Esa muerte era la muerte más humillante para cualquier ser humano. Él había sido perseguido, él era odiado por el pueblo judío, y estas dos mujeres estaban diciendo: yo conozco a Jesús. Y pese a la circunstancia, pese a lo que haya sucedido, yo sigo amando a mi maestro. Y pese a que todo esté mal para nosotros, pese a que vayamos a tener persecución, pese a que nos tilden de malas personas, yo reconozco a mi maestro. Y en la situación más adversa, en el momento donde nadie quería ser cristiano, ellas se reconocían como tales. Ellas iban a buscar ese cuerpo, ellas iban a darle ellas iban a ungirlo. Ellos estaban dispuestas a mostrarse que ellas aún amaban a su maestro, sin entender que verdaderamente Él iba a resucitar. Y ahora, lo hablábamos el miércoles, estas mujeres no fueron con los discípulos y le dijeron: chicos, nosotros vimos la tumba vacía, yo soy la nueva apóstola, ella va a ser pastora, porque nosotros hemos visto lo que ustedes no vimos: un ángel, vimos la piedra que se corría, vimos los guardias, y ustedes no. Y hablábamos el miércoles de que hoy muchos se proclaman apóstoles, pastoras y cuantas otras cosas que la Biblia no avala. Y aún el privilegio que tuvieron estas mujeres, ellas entendían cuál era la voluntad del Señor. Y aún más tuvieron miedo y temieron al Señor. Eso entre paréntesis. Después de haber hablado de estas dos mujeres, las mujeres, de haber visto y haber desglosado por detalles, encontrar muchas cosas que nos dan validez para decir qué es la religión correcta. Hay muchas personas, historiadores, que han tomado a la Biblia como un libro de historias, de hechos reales, para estudiarlos y para corroborar cuál era su veracidad. Varios de ellos, al estudiar, al encontrarse inmersos en las palabras, fueron movidos por el Señor y pasaron a ser creyentes por lo que ellos vieron en la palabra del Señor. Muchos otros simplemente estudiaron, lo leyeron y dijeron: no soy cristiano, pero si debo elegir alguna religión, sinceramente sería esta. Así que nosotros no somos solamente los únicos que defendemos esta religión. No solo vemos que la tumba estaba vacía, no solo vemos que estas mujeres lo vieron, sino que eso es el meollo de toda la historia. Si vemos otras religiones, mormones, testigos de Jehová, Buda, musulmanes, todas las tumbas tienen algo en común: hay un cuerpo. Todas ellas, con sus referentes, tienen como un lugar turístico sagrado el cuerpo de aquel que empezó con ese movimiento. En Israel
Hay dos lugares donde se cree que fueron la tumba de Jesús. Y obviamente en esos dos lugares la tumba está vacía. Así que podemos decir también como defensa que solo uno es el que resucitó y es nuestro Señor. Solo Él es el Dios verdadero porque Él cumplió todo y demostró al mundo el poder volviendo a la vida al tercer día. Y al enterarse de esto, podemos ver otro detalle más. En la palabra dice, vayan, díganles a los discípulos y a Pedro. Y acá la Biblia nos está diciendo, el Señor es perdonador. El Señor es un Dios de doble oportunidad. Pedro, que lo había negado, el ángel explícitamente dice, díganle a sus discípulos y a Pedro, aquel quien había negado 3 veces al Señor. Díganle que esto significa que el Señor perdona sus pecados. Entonces vemos una vez más que el Señor y su resurrección era lo mejor y lo maravilloso para nosotros. Pero también vemos que el Señor se haya hecho carne, Dios mismo haya pisado esta tierra y haya muerto por nosotros, nos habla de 2 cosas: su amor incondicional y la depravación total que teníamos nosotros, porque solo bastaba que Él muera para pagar el precio y suplir la justicia del Señor. Solo ese era el precio para que usted y yo podamos decir, Jesús es el Señor. Él es el que resucitó. Él dejó la tumba vacía. Y para ir terminando, podemos ver inclusive en la Biblia, en 1 Corintios 15:55, yo lo leo, no hay problema. Es la única persona, si bien hay muchos sabios en el mundo a quien siguen, aquellos que escriben, muy bien, aquellos que escriben libros y sabiduría y proverbios, solo nuestro Señor se atrevió a decir esto. ¿Me acompañan? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Yo no sé usted, pero leer esto es emocionante. Una persona que sea capaz aún de retar a la vida misma por su poder y por su nombre. ¿Quién no quisiera tener este Señor? ¿Quién no quisiera creer en este Dios todopoderoso que resucitó y venció a la muerte? Y que Él tiene el poder y las llaves del infierno para rescatar a su vida y a la mía, y a rescatar a todo aquel que Él quiera rescatar. Y no porque usted y yo nos portemos bien y perdonemos y seamos muy buenos, sino porque Él así lo decidió. Entonces podemos decir una vez más que es la religión correcta. No solo por todo lo que hay en nuestro ser y nos dice que es la religión correcta, sino porque el Señor nos escogió para verdad, para llevar a su nombre. ¿Y qué ahora que sabemos qué es la religión correcta? ¿Qué ahora que sabemos en nuestro espíritu, que su espíritu nos da testimonio de la verdad? ¿Qué debemos hacer con esto? Y hacer discípulos y predicar el Evangelio.
Esa es la tarea que el Señor dejó a cada uno de sus discípulos antes de ascender a los cielos, y es la tarea que hoy en día tenemos cada uno de nosotros. Muchas veces yo me encontraba orando hace mucho tiempo y muchas personas, muchos chicos, yo estaba con chicos, me decían, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es la voluntad del Señor para mi vida? Como si fuera algo completamente sobrenatural y que uno tenía que levantar muertos y otro debía ir por el mundo profetizando, y no, simplemente llevar el Evangelio, simplemente demostrar a un Dios verdadero que venció la muerte. Y recuerdo una historia, un amigo me contaba, estábamos hablando, yo le contaba de mis hazañas de fe en ese entonces, cuando ponía barro en la boca a las personas y todas las barbaridades que hacía, porque tenía mucha fe. Siempre que me paro a predicar y siempre que preparo el mensaje, me arrepiento de todo lo mal que he enseñado antes. A veces cuando cruzo a las personas, no sé qué decir, no sé cómo decirle, todo lo que te enseñé, todo estaba mal, nada era cierto. Solamente oro por vos para que el Señor te lo pueda mostrar y yo sea capaz de hacértelo ver en la palabra. Y bueno, este amigo me contaba, después que yo le contaba todo esto, que él tenía un amigo también, así parecido a mí, que le decían el loco. Después de este acontecimiento le quedó ese sobrenombre y decía que bueno, murió una persona muy amada en la iglesia, lo velaron en la iglesia y al momento que estaban sacando el cajón y cargando en el coche fúnebre, él dice, esperen, el Señor me habló, saquen esa tumba, ábranla. Y dice que le empezó a cachetear al muerto para que revivan el nombre del Señor. Imagínense esa situación. Yo sinceramente tenía vergüenza ajena de escuchar eso. Obviamente el muerto no se levantó y quedó el loco. Pero, ¿qué le quería decir con esto? Solo el Señor puede traerte a la vida. Si aún no has conocido a este Señor, sabemos últimamente que nos ven muchos por las redes, entonces es importante entender y aclarar esto. Uno te va a devolver la vida a través de su evangelio, a través de su palabra, y es Jesucristo, porque Él es el único que resucitó. Y ahora, ¿por qué se preguntaban quién nos removerá la piedra? Estas mujeres. Y con esto concluyo. El Señor en Juan 20, 19 ahí está, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, este día que resucitó, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y acá en este versículo, dos cosas. Los discípulos tenían miedo de salir. Estas mujeres estaban al aire libre tratando de encontrar el cuerpo del Señor. Pero el Señor apareció en medio de ellos. Las puertas estaban cerradas. No necesitó que nadie les abra las puertas al Señor para aparecerse en medio de todos sus discípulos como Él quiso. Entonces, ¿por qué debían correr la piedra si Él podía traspasar ya las paredes, podríamos decirlo? ¿Qué necesidad había de que suceda esto si Él ya era capaz de presentarse ante personas
de un momento a otro sin evidencia que entró por algún lugar. Y esta es la clave del mensaje. Y un escritor dijo una vez: la piedra fue sacada no para que el Señor salga, sino para que el mundo entre. Solamente se corrió la piedra para que todos sean testigos de que hay una tumba vacía, de que el Señor resucitó como Él había dicho, y solo Él es Dios. Él no necesitaba esto, Él lo hizo por nosotros. Él es el único que puede quitar la piedra de su vida, de mi vida, en el caso de lo que necesitemos. Es el único que va a dar testimonio que venció a la muerte por amor de sus escogidos. Él removió la piedra. Como decíamos al principio, el nombre del mensaje: ¿quién nos removerá la piedra? Si esta es tu pregunta hoy en día, ¿quién me va a devolver la vida? ¿Quién me va a apartar del pecado? ¿Quién me va a ayudar? El Señor va a mandar a sus ángeles y con su poder Él moverá la piedra. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias. Gracias primeramente porque tú nos escogiste. Gracias, Señor, porque creemos en ti tan solo porque tú nos diste fe para hacerlo. Gracias, Señor, porque tú nos escogiste. Gracias, Señor, porque no necesitaste de nosotros. Simplemente tu amor y tu gracia sí lo quisieron. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das. Ayúdanos entonces a cumplir con tu mandato. Ayúdanos a llevar este evangelio a todos lados, a todas partes, a toda criatura, para que solo tú te glorifiques, solo tú te enaltezcas, solo tú seas el único que mueva la piedra y traiga vida a todos mis hermanos que hoy están hundidos y muertos en sus pecados. Que solo seas tú perdonando sus pecados a través de tu evangelio. Que solo seas tú exaltado en sus vidas. Que no sean los milagros ni las palabras bonitas que pueden salir de nuestros labios, sino simplemente tú, Señor. Una vez más, Señor, reconocemos que te necesitamos. Reconocemos que necesitamos de tu perdón para todos nuestros pecados. Porque cada día que nos levantamos es un día más que te vamos a fallar, que vamos a pecar. Por eso ayúdanos, Señor, a ser cada día más santo como tú eres santo, para alejarnos de todos los pecados, para combatirlos con tu palabra, para tener gozo al conocerla, para que ella sea el estandarte en nuestra vida, para que ella sea nuestra espada para combatir cada uno de los acontecimientos, para que estemos firmes sobre ti, Señor. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestra piedra. Y así como esta iglesia que sobre ti edifica, ayúdanos a hacerlos en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a fortalecernos, ayúdanos a unirnos como hermanos, a velar unos por otros, a orar unos por otros, para que solo tú te enaltezcas y te glorifiques. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de recorrer por el camino angosto del verdadero evangelio, de la verdadera religión, Señor.
Estamos dispuestos, así como todos tus discípulos, a dar la vida por ti, Señor. Nadie en su sano juicio daría la vida por algo que no cree. Nadie daría la vida por una mentira. Así que sabemos que tus apóstoles dieron la vida porque te vieron resucitar, te vieron crucificado y vieron que solo tú eras el Señor. Te damos gracias, gracias, en el nombre de Jesús. Amén.